En 12 horas, la Juventus pasa de hacer una oferta oficial por un portero de la Premier League a casi cerrar totalmente otro portero de la misma liga inglesa. Bienvenidos a este su canal de Pueblo Juve y hoy les quiero contar la locura que ha sucedido el día del domingo en cuanto a la portería de la Juventus y algunas de las últimas novedades del mercado y noticias. Antes de empezar de lleno, obviamente la invitación a que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan. Ahora sí, chicos, entrando de lleno, y me gustaría volver a empezar con John Lucumí porque hay mucha gente preocupada por ahí porque la Juventus no anunció oficialmente a Lucumí. Hay una razón por esto. Lucumí sí llegó el domingo, hizo la visita médica, la Juventus publicó fotos del colombiano haciendo sus pruebas médicas y no publicó absolutamente más nada. Eso es porque a John Lucumí lo van a presentar oficialmente el lunes. No hay absolutamente nada de qué preocuparse. Pasó sus pruebas médicas, no hay ningún reporte que diga lo contrario. La Juve lo quiere presentar como parte también de la celebración del partido amistoso, el último de la pretemporada, entre familia con la Juventus Next Gen en el Allianz Stadium. Se esperan 25.000 espectadores o más. Obviamente esto es un partido que va a durar muy poco tiempo. Cada año invaden el campo más temprano durante el partido. Nos esperamos, no sé, media horita de juego y más nada. Además que la Next Gen también jugó la Copa Italia Serie C el domingo y desafortunadamente fue eliminada en penales, así que no continuará, no ha empezado ni siquiera la temporada y la Juventus Next Gen ya está eliminada de la Copa Italia. Por ende nos esperamos un día ameno de familia el día de mañana, donde estará también John Elkann en tribuna para celebrar con el resto del equipo y la fanaticada ahí presente. El partido es a las 6 p.m. hora de Italia, así que pueden sintonizarlo en la plataforma o en la aplicación de Juventus. Solo tienen que registrarse, lo cual es totalmente gratis. Ahorita sí, pasando a la locura que pasó en el calciomercato, porque si ustedes vieron el banquillo del domingo en la mañana, estaba todo ya establecido para que Dibu Martínez pudiera llegar a la Juventus. La Juventus había hecho una oferta de 7 millones más 3 millones de bonus, la cual había sido rechazada por el Aston Villa, pero se estaba empezando a negociar y la Juventus habría estado preguntándose, cuestionando la situación de su dedo. El mismo argentino durante el día hizo nuevas pruebas médicas para el dedo y también se filtra información que al parecer el portero habría obligado de cierta forma al Aston Villa a considerar su venta. ¿Por qué? Porque les dijo, ustedes o me dejan irme a la Juventus o me opero, como amenazando de que iba a estar fuera por los siguientes 3-4 meses para así obligar al club inglés a que lo dejaran ir. Una vuelta de 180 grados por parte del portero, ya que hace 2 semanas había dicho que se quedaba felizmente en la Premier League con el Aston Villa. También por eso el Villa va y cierra rápidamente a Suzuki y quedó bastante descontento. ¿Qué pasa durante el día? La Juventus se fue informando con el séquito del jugador, recibió los resultados de las pruebas médicas, habló con el mismo Aston Villa y habló con los médicos de la Juventus y del J-Medical, los cuales recomendaron a la directiva de la Juventus de no proseguir con el fichaje del Dibu Martínez porque muy probablemente eso iba a conllevar una operación y eventualmente perderse muchísimo tiempo antes de ser efectivo para la Juventus, que como dijimos era uno de los riesgos y la Juventus estaría comprometiendo un nivel de sueldo y de fichaje muy alto a causa de que el contrato hubiera sido de solo 2 años. Así que de repente de pasar de casi estar listo para traerse a Dibu, pasaron unas 6 horas más o menos y la negociación se cayó por lo absoluto. La Juventus le informó tanto al Dibu Martínez como al Aston Villa que no iba a proseguir con las negociaciones y que definitivamente soltaba la pista del Dibu Martínez. ¿Qué hace la directiva de la Juventus? Según todos, pero aquí son todos, Romano, Moretto, Agresti, Schira, Di Marzio, Mirko Di Natale, todos confirman. La Juventus en ese momento pone las gringolas y dice Vicario. Vicario es a donde vamos a apuntar y Vicario vamos a tratar de cerrar. ¿Cómo? Porque estaría tocando la puerta del Tottenham inmediatamente después de haber colgado el teléfono con el Dibu Martínez y sus agentes para definitivamente pedirle al Tottenham a Vicario en préstamo con opción de compra, no con obligación de compra. Por ahí se filtró una desinformación que la Juventus habría estado de acuerdo a una obligación de compra. Eso es falso. Todos confirman que la operación sería
un préstamo de un año con opción de compra y la idea es evaluar a Vicario por un año para ver si convence y ya de ahí entonces ficharlo oficialmente. Si no convence, se regresa al Tottenham. Con Vicario ya hay un acuerdo para cubrir su salario durante el año, el mismo que percibe en este momento en el Tottenham, y si la Juventus decide comprarlo, entonces comienza un nuevo contrato y al parecer ese nuevo contrato también ya está establecido con el mismo jugador. ¿Qué es lo que falta? Que la Juventus y el Tottenham finalicen algunos de los detalles, pero parece que todo está encaminado para que Guglielmo Vicario sea el próximo portero de la Juventus. ¿Cuándo podría llegar? Probablemente entre el martes, miércoles a más tardar. Tiene que finalizar la negociación y tienen que llegar a un acuerdo definitivo los dos clubes. La Juventus está trabajando muy fuerte. Quería empujar para ver si podía cerrar la operación en la medianoche del domingo. Desafortunadamente eso no pasó y ahorita la meta es tratar de cerrar todo por Vicario el lunes para ya hacerlo efectivo y disponible a Luciano Spalletti a mitad de semana. ¿Eso quiere decir que Vicario será titular contra el Frosinone? En mi opinión, no. Muy difícil que un jugador llegue a 5 días antes de que comience el campeonato sin haber entrenado con el equipo y se ponga al día. Tampoco sabemos muy bien cómo está Vicario en términos de rendimiento físico y además añadimos que se filtra información que Vicario ha tenido bastantes problemas con una lesión en la espalda. Así que por ahora parece estar sano, no parece tener alguna lesión. Obviamente las pruebas del J-Medical lo pondrán a prueba, valga la redundancia, y veremos cómo está. Así que chicos, quería lanzarles esta píldora corta solo para ponerlos al día con lo que había pasado entre el banquillo del domingo en la mañana y lo que está ahorita terminando el domingo y principios del día del lunes. ¿Qué es lo que vamos a ver el lunes? Más información sobre la situación de Vicario. Quizás ya lancen la confirmación oficial del fichaje de Lucumí y el amistoso en familia, mientras la Juventus sigue tratando de buscar salida para muchos jugadores, especialmente en la portería y en el mediocampo, para así también poder cerrar el mercado y hacer un equipo competitivo para Spalletti. Díganme ustedes qué les parece toda esta locura de la portería pasando de un portero a otro y al final parece que va a llegar Vicario, la opción Z, la última opción, terminará siendo el portero de la Juve. Los leo con mucha atención, gracias por su atención, no se olviden dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Nos vemos en la próxima, hasta luego pueblo, chao.